saber. Bueno, bienvenido, señor Magaz, profesor en criminología. Cristina, hoy es el día en el que Assumpta Basterra hubiera cumplido 15 años. Efectivamente. Primer día de sesión de juicio oral. También en León, antes de la vista oral por el asesinato de Isabel Carrasco, que está prevista para el 18 de enero. Montserrat González y su hija Triana Martínez han tenido esta mañana otro juicio. Se han sentado en el banquillo acusadas por un delito contra la salud pública. Tenemos, hace poco también hablábamos del presunto autor del asesinato de Denise, de la peregrina, sí. De la peregrina. Son muchos los casos que están sobre la mesa y nos encantaría contar con su inestimable ayuda. Pues en ello estoy, Cristina, en ello estoy. Es cosa del oficio. Es cosa del oficio, y usted es Policía Nacional. ¿Qué importante es el interrogatorio? Pues es muy importante y a veces es esencial, porque claro, depende de lo que surja del interrogatorio, se puede acusar a alguien o no, o incluso se puede a partir de ahí condenar a alguien o no. En todo caso, el interrogatorio, así desde un punto de vista técnico, aunque no me voy a enrollar con temas técnicos, es la exploración, el análisis de una fuente externa. Bien, que luego, dependiendo de a quién se le haga el interrogatorio, pues se aplica, digamos, una metodología o un modus operandi u otro, porque se puede interrogar a un acusado, pero también a un testigo, a un perjudicado, ¿sí? A alguien que no tiene por qué ser necesariamente el sospechoso. Señor Magaz, los telespectadores, yo misma, desconocemos ese modus operandi, esa praxis a la hora de realizar un interrogatorio policial. ¿Cuál viene a ser ese...? Bueno, son muy genéricas y muy amplias, puesto que cada caso... ¿Quién las practica? Pues en primera instancia un policía. Cuando digo un policía me refiero a la policía, un funcionario de policía, ¿verdad? O un guardia civil, en fin, cualquier tipo de agente de la autoridad, pero también... Uno o en compañía de otro. Normalmente varios. Varios, ¿verdad? Bueno, hay... Esto del poli bueno, poli malo, de las películas americanas, ¿qué tiene de veraz? Bueno, es una leyenda urbana, pero real. Real, auténtica, ¿verdad? Bueno, ese es el juego... Usted siempre sería el poli bueno. Bueno, muchas gracias, Cristina. Eso es que me ves con buenos ojos, ¿verdad? Pero a veces no hay que fiarse de las apariencias. De las apariencias, y especialmente del poli bueno, porque, ¿verdad? Dicho en terminología tal, es el que se la mete doblada, ¿verdad? A quien debe confesar, pues un delito del que los policías suelen estar convencidos, ¿verdad? Ese es el quid de la cuestión. Y el asunto en los interrogatorios es jugar un poco con la empatía, ¿verdad? De la persona que se está interrogando, especialmente si es un acusado. Si es un testigo, pues obviamente no se va a aplicar ese criterio, ¿no? Y bueno, si quieres podemos comentar estos últimos casos que has nombrado acerca de esto, ¿no? Me interesa, vamos a hablar un poco de todo, si le parece, en el tiempo que tenemos, señor Magaz, pero peregrina, Denise, esta norteamericana, lo digo porque ha chocado, ¿no? Primero me imputo, me califico como así. Inicialmente dijo que no, luego sí. Y bueno, ha habido ahí sus más y sus menos. Este hombre... Perdone, ¿en eso ha influido de forma determinante el interrogatorio policial? Absolutamente. Vamos, yo no estaba allí, no soy el portavoz del cuerpo, pero no me cabe ninguna duda, ¿verdad? Porque además este individuo empezó negándolo. Fueron a detenerle a Asturias, lo trasladaron incluso en un helicóptero a Astorga y en un primer momento dijo que, bueno, se había encontrado a la peregrina, a la pobre peregrina, cadáver muerta y que la había, como dijimos en otro programa, dado, digamos, sepultura piadosa. Claro, los policías que ya le llevaban investigando meses, no se lo tragaron, fueron presionándole de menos a más, puesto que el hecho de presionar a alguien en un interrogatorio es lícito, siempre que se haga, naturalmente, de acuerdo a la ley y de la ética, ¿verdad? Porque nadie confiesa de forma espontánea. Ética que está registrada en lo que es la manera de interrogar del cuerpo de policía. Sí, tú antes lo decías, la praxis, es decir, nadie confiesa. Tenemos el caso, por ejemplo, Marta del Castillo, el tema Garcaño, que es verdaderamente escandaloso porque no confiesa y le han interrogado en numerosísimas ocasiones y seguramente que han aplicado con él pues muchos criterios. Ahí el pueblo como que no entiende que la policía no haya conseguido
sacar de forma concluyente dónde está el cuerpo de Marta. Cristina, hay que decir que, claro, la ley es la que es. Es la que es, estamos en un estado garantista y si alguien no quiere declarar, si alguien no quiere hacer una manifestación, no se le puede obligar. Bueno, afortunadamente, y esto puede sonar así, afortunadamente la tortura está desterrada hace muchísimo tiempo y algunas malas lenguas, señor Magaz, apuntan que si hubiera ocurrido esto en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, se sabría dónde está el cuerpo. ¿Usted qué piensa sobre ello? Pues no exactamente, habría que ver, ¿no? Bueno, despejando y desterrando cualquier tipo de violencia física o psíquica con un detenido, ¿verdad? Esto me recuerda al crimen de Cuenca, no este crimen de Cuenca de Morate, sino allá el del siglo XIX, cuando aquel hombre, pues en fin, le estaban pegando tanto que al final confesó y firmó lo que querían los guardias, y no lo era. Sí. Fue una injusticia, ¿no? Y bueno, pues verdaderamente, claro, la gente tiene sus derechos y alguien que se acoge a su derecho de no declarar, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. En el caso de Denis, del que ahora parece que sí que asume la culpabilidad, luego se dirimirá en el juicio, la policía actuó, tuvo lugar ese interrogatorio policial y de ahí la declaración de su supuesto autor. En el caso de Asunta, ahí fue diferente. Su juicio oral. Ahí fue diferente porque efectivamente estos días, bueno, hoy ha empezado el juicio oral muy mediático y yo creo que ahí los interrogadores... Más de 100 medios acreditados. Sí, incluido el juez Taín, ¿verdad? Que es un juez muy sagaz con muchísima experiencia, pues intentaron que entraran en colisión de intereses ambos, ¿verdad? Porque bueno, el fiscal en su escrito dice que ambos se conjuraron, que la niña, aunque pueda parecer así algo tremendo, les estorbaba y que decidieron simplemente matarla, ¿verdad? Y que lo hicieron de acuerdo. Dos personas que están separadas, que no sí, se sabe pero que seguían bien... manteniendo relación, digamos, cotidiana, diaria y prácticamente pues de pareja, ¿verdad? Y que se ponen de acuerdo, para eliminar a su... Efectivamente, y parece ser, bueno, el escrito del fiscal camina en esa línea. Ahora el tema es saber el grado de implicación de uno y otro, ¿no? Y otra o otro. El asunto en su momento, a la hora de los interrogatorios, a nivel policial... Se les practicaría, imagino, que por separado, ¿no? Sí, por separado. Incluso, bueno, se grabaron unas... ¿Hubo careos? Sí, claro, naturalmente. Lo que ocurre es que en el caso de esta pareja yo creo que ambos lo tienen muy claro en el sentido de sus versiones por separado y habrá que ver. Es decir, estudiaron antes de que les... Estaba absolutamente premeditado. Detuvieran... Sí, vamos, no cabe ninguna duda, más allá de lo que ahora diga la justicia, ¿verdad? Pero bueno, a los investigadores, a los policías, no nos cabe duda de que efectivamente estaba premeditado y que, bueno... Su ordenador en el caso del que apareció padre, a posteriori de forma sorprendente. Y además vacío, absolutamente. Vacío, contenido. Con el disco duro que era otro y sin ni siquiera una huella dactilar en el teclado ni ningún elemento del ordenador. ¿Cómo se puede escribir en un ordenador sin poner la yema del dedo, verdad? Claro, sí, bueno, es extrañísimo, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a su defensa, a su legítima defensa y también a que los abogados estructuren esa línea de defensa que a veces cambia tanto cuando pues un nuevo abogado se encarga de su defensa. Caso, por ejemplo, del supuesto asesino de la peregrina Denis Tien, ¿verdad? Que cuando su nuevo abogado se ha hecho cargo de él, bueno, supongo que habrá visto tales pruebas contundentes que le habrá aconsejado, bueno, declárate culpable y a partir de ahí vamos a intentar aligerar un poco el tema con bueno, algunos asuntos que sean que si no te exoneren, sí por lo menos te alivien la condena, ¿no? La condena. Montserrat González y su hija Triana Martínez hoy también se sentaban en el banquillo por un delito contra la salud pública. Efectivamente, sí. Esto fue a raíz de que cuando entraron en su piso para registrarlo, pues la policía detectó unas fotos donde salían ellas, posiblemente haciéndosela con un selfie, en una huerta suya en su pueblo, con un montón de plantas de marihuana. Claro, no es una planta decorativa, sino eran toda una plantación. Y la juez... Pues, 620 gramos, señor Magaz, de marihuana. Claro, hay que tener que la marihuana ya estaba desmenuzada, ya estaba en bolsas y por tanto para ser 600 y pico gramos hace falta muchas plantas
drogas hembra, porque son las que tienen el THC, es decir, el tetrahidrocannabinol, que es el principio activo, y en definitiva es lo que coloca, y entonces, bueno, el asunto es ver si era para su consumo o si tenían previsto traficar con él. La Fiscalía pide para ellas 2 años de cárcel y la defensa la libre absolución. En 15 días conoceremos la decisión judicial sobre este delito. Sí, pero hay que decir que es una pieza aparte. Esto nada tiene que ver con el crimen de Isabel Carrasco, donde, bueno, volviendo al inicio de nuestra conversación con el tema de interrogatorios, aquí sí hubo una confesión espontánea por parte de la madre, que de forma, digamos, bueno, espontánea entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, fue pillada infraganti. Efectivamente, inmersa en, con las manos en la masa, ¿no? Efectivamente, sí, un policía que pasaba por el puente, un policía en segunda actividad, la vio, la siguió y, bueno, pues ella confesó porque no tenía más remedio y quizá también para atenuar la responsabilidad de su hija. Así. El interrogatorio al que se sometió en este caso a madre e hija, ¿en algún punto estuvieron juntas en ese interrogatorio? Creo algo de polémica ese interrogatorio, porque además, bueno, la Jefatura Superior de Policía mandó a funcionarios de Burgos y de otras localidades y bueno, sí, ambas estuvieron juntas en los calabozos de la Comisaría Provincial de León, hubo careos y bueno, finalmente la madre efectivamente reconoció que ella pues había matado a tiros a Isabel Carrasco. ¿Cómo se sabe si mienten o no? Es difícil. La experiencia vale y también incluso el lenguaje corporal, pero sobre todo cuando el investigador tiene el expediente encima de la mesa, bien guardado en una carpetilla después de mucho tiempo de investigación. Por ejemplo, podemos volver al caso del crimen de la peregrina de Denistien. En fin, diga lo que diga diga lo que diga, no, me refiero que ya la policía lleva un trabajo adelantado. Es decir, ¿vale más la investigación y lo que se tiene en el expediente que la cara y el testimonio? Sí, porque el detenido en muchísimos casos, o casi siempre, niega los hechos, ¿verdad? Niega los hechos, y lo que tiene que hacer la policía es demostrar, porque nuestra ley, nuestro sistema garantista dice que esa persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, haya hecho lo que haya hecho, y naturalmente el trabajo indubio pro reo, ¿no? También al principio, que en caso de duda beneficia al reo, al reo. Pero la experiencia, sin duda, esa intuición, esa experiencia de los policías, del policía que esté al mando del interrogatorio también valdrá lo suyo, y a nivel del juez también, quiero decir, para que sea valorado por el juez. Sí, porque, ¿es así? a ver, sí, naturalmente, el interrogatorio en sí son meras diligencias, es decir, es más, hay también una especie de leyenda que, bueno, ahora con el tema de los programas televisivos en los medios de comunicación, incluido el nuestro también, ¿verdad? Sí. Se van, bueno, pues exponiendo cuestiones y la gente cree que todo tipo de conversación entre el detenido o el propio interrogatorio y la policía tiene que estar presente el abogado, y no es así. El abogado tiene que estar presente en el momento formal de la declaración. Cuando se plasma esa declaración en un cuando acta, se transcribe. Cuando se transcribe, efectivamente. Pero cuando se practica no hay obligación de que esté el detenido puede estar 72 horas o incluso más si es un terrorista, y en ese tiempo pues la policía hay lo sube. Algunos jueces que se les olvida el habeas corpus y estas cosas. Sí, pero bueno. sí. No, decía que bueno, la policía pues sube y baja al detenido, habla con él, le interroga, bueno, pues cuando lo consideran oportuno, y ya cuando finalmente se va a producir la declaración formal, pues naturalmente está asistido por su abogado de oficio o particular, y todo eso ya conforma, digamos, el atestado policial que junto, bueno, con las declaraciones. ¿Qué valor tiene respecto a otras pruebas, señor Magaz, para el juez? ¿La declaración, ¿sí? ¿Te refieres? Bueno, pues si es una declaración donde reconoce los hechos, pues en fin, es fundamental. No obstante, luego, cuando se traslada todo eso al juez, es decir, cuando el atestado, el detenido, los efectos y todo lo demás se traslada al juez, tiene que ratificarlo o rectificar lo que ha dicho en presencia de su señoría. Es decir, puede desdecirse de lo dicho. Ocurre muy a menudo, sí. Ocurre muy a menudo, sí. ¿En qué sentido? ¿Se declara culpable con ustedes y ante el juez no? Sí, a veces ocurre, sí. ¿Por qué? Porque ha pasado ya un tiempo, porque ha entrado en danza, lo digo en el mejor sentido del término, el abogado, y le ha aconsejado, porque ha tenido tiempo para meditar en el sentido de elaborar una estrategia a la que tiene derecho, ¿verdad? Y entonces, pues suele ser usual, suele ser común que ante el juez, pues digan también que no. El sentido de su declaración. ¿Se graban los interrogatorios? No, normalmente no. No, normalmente no hay no. obligación de ello y no se graba, no se suelen grabar.
pero vamos, hay garantías en el sentido de que, bueno, pues se hacen de acuerdo a la ley y, como antes decía, sobre todo a la ética, ¿verdad? Sobre todo a la ética, que naturalmente primero es la ley, pero la ética también, la deontología profesional es muy importante, es muy en todas las importante, profesiones, sí. Sin duda, señor Magaz. ¿Sabe que promete ser más que interesante? Pues me alegro mucho, para Esta eso sección que haremos. Un placer contar con su inestimable experiencia. Profesor en criminología, el señor Magaz, Ricardo Magaz. Le vemos la semana próxima y a ustedes no, en tan solo 2 minutos, no se vayan.